el Pablito movía su manito, así, me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie, a nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue. En ocasiones no nos escuchamos cuando hablamos. Por eso algunas personas cuando se ven envueltas en una situación traumática o que son cuestionadas, se contradicen u omiten eventos que otras personas pueden detectar. Así le sucedió a Janet Hernández, quien en su relato conmovió a muchísima gente, pero una vecina de esta familia que vivía justo enfrente presenció el momento del descubrimiento de la escena del crimen y pudo asegurar que las cosas no sucedieron como Janet estaba contando. Bienvenidos todos a un nuevo video de Impacto Criminal. Hoy veremos el caso de los hermanos Rojo. Este caso está lleno de rumores, contradicciones y suposiciones. Los medios de comunicación hicieron documentales, dramatizaciones del caso y lo hicieron muy mediático. El siguiente caso tuvo lugar en Chile el jueves 17 de enero del 2008. Aquel día parecía ser un día como cualquier otro para la familia Rojo. La familia estaba compuesta por 4 miembros, quienes eran los padres, Janet Hernández y Pablo Enrique Rojo, y sus 2 hijos, Esteban y Pablo, al cual nos referiremos como Pablito para diferenciarlo de su padre. Aquel día, Pablo Enrique les preparó el desayuno a sus hijos a eso de las 9 de la mañana y después se fue a trabajar y en principio todo transcurría como siempre. Llegada la tarde-noche, aproximadamente a las 7:30, Pablo recogió a Janet del trabajo y se fueron juntos a la casa, la cual está ubicada en la calle Punta Arenosa 1675 en la comuna de Puente Alto en Santiago de Chile. Llegaron a su casa a eso de las 8 de la noche y mientras Pablo se quedaba en la puerta conversando con un vecino, Janet entró, pero algunos segundos después Janet salió de la casa pegando gritos y diciendo que sus 2 hijos estaban muertos, que alguien los había matado. Fue todo muy confuso y muy caótico en el momento. Y rápidamente Janet empezó a dar detalles de lo que vio. Pablito estaba en el sofá de la planta baja y Esteban tirado en el suelo de su habitación en la segunda planta. Pablo Enrique entró a la casa para comprobarlo y en efecto Pablito estaba tirado en el sofá con la cabeza destrozada. Y en la segunda planta, tendido en mitad de un charco de sangre, estaba su hijo pequeño Esteban, con la cabeza igualmente destrozada. Empezaron obviamente a gritar, a pedir ayuda a los vecinos, los cuales llamaron a la policía y a la ambulancia, puesto que el hijo mayor, aunque estaba en estado crítico, seguía con vida, porque movía las piernas y las manos. Pablito fue enviado al hospital Sotero del Río, y allí estuvo durante un tiempo hasta que después lo enviaron a otro hospital. Y mientras tanto, Esteban fue enviado a la morgue para proceder con su autopsia. Los agentes de la Policía de Investigaciones procedieron a revisar toda la escena del crimen y se dieron cuenta que la casa estaba patas arriba. Había objetos tirados por las camas, por el suelo, había cajones abiertos, todo desordenado. La puerta del cuarto principal presentaba daños en la manilla, realizado con un martillo que por cierto nunca encontraron. Quizás esa fue el arma del crimen. A simple vista parecía un robo que salió mal, por lo que la policía buscó huellas dactilares y hallaron solo las huellas de la propia familia. Podría significar que el ladrón llevaría guantes, pero se fijaron que la puerta principal de la casa y la puerta trasera no estaban forzadas, tampoco las ventanas, lo que daba a entender que los niños conocían al ladrón. Es aquí donde empieza el caótico y misterioso caso de los hermanos Rojo. Todo comienza con el matrimonio de Janet Hernández, de 40 años para entonces, y Pablo Rojo, de 41. Llevaban 17 años casados y, según algunos testimonios, había mucho amor entre ellos. Anteriormente, Janet tuvo una relación pasajera con otro hombre y fruto de esa relación nació su primer hijo, Cristian. No obstante, dicha relación no funcionó y tiempo después empezó a salir con Pablo Rojo, con quien tuvo 2 hijos más,
Pablito, de entonces 16 años, y Esteban, de 7. Se dice que la familia no estaba pasando por su mejor momento en cuanto al tema económico, y por esto Pablo Enrique tenía 2 trabajos. Trabajaba en una empresa de repuestos de vehículos y también era profesor de música. Y la música, al parecer, era su pasión, puesto que tocaba varios instrumentos y además formaba parte de un grupo llamado Las Nueve Marraquetas. Esta pasión fue contagiada a sus hijos y su hijo mayor ya tocaba la guitarra y esto le permitió relacionarse con otros niños y vecinos del sector. Pablo Enrique decidió aprovechar sus conocimientos en música para convertirse en manager y productor de la artista Miriam Peña, más conocida como La Rancherita, la cual conoció un día que pasó buscando a Janet por su trabajo y esta trabajaba en el mismo centro comercial que Janet. Por su parte, Janet trabajaba como peluquera en el centro comercial Caracol de Puente Alto. Según su jefa Marcela, al principio tenía un carácter sumiso, pero con el tiempo se mostró bastante competitiva y ambiciosa. Según testimonios, Pablo tiene un carácter más sumiso y Janet era la más extrovertida y dominante. Y los vecinos decían que no solían discutir, que se veían bien juntos y que esa familia parecía no tener ningún problema, pero nadie sabe en verdad qué pasa en 4 paredes. Pero volviendo al crimen, la policía investigó la escena del crimen. Todos los muebles habían sido movidos, los cajones estaban revueltos, los cuerpos de los niños mostraban claros signos de haber sido golpeados con un martillo, el cual, como dije anteriormente, jamás apareció. El ataque, según los expertos que analizaron el cuerpo de Esteban, se llevó a cabo entre las 11:30 y la 1:30, puesto que pudieron verificar en el estómago del niño que había desayunado tan solo 2 horas antes. Pablito, el mayor, fue golpeado en la cabeza mientras dormía en el sofá. Debido a la gran fractura que había sufrido, perdió masa encefálica y, según los médicos, si se recuperaba quedaría con graves daños neurológicos. Y Esteban, el menor, se llevó la peor parte, ya que él fue consciente de todo. Esteban estaba despierto y sufrió varios golpes en la parte posterior de su cabeza. Según los peritos, fue obligado a arrodillarse y en ese momento fue atacado porque pudieron revisar cómo había quedado el cuerpo y no parecía haberse caído de la cama o algo parecido. Aunque parecía un robo fallido, al hacer el recuento de las cosas que faltaban, llegaron las contradicciones. Janet aseguró que habían robado un martillo, 2 Discman y un exprimidor, pero según Pablo, ese exprimidor fue tirado a la basura el mes anterior. Entonces ya empezaban las contradicciones, o por lo menos la de Janet. Según el fiscal, los ladrones no suelen cometer crímenes como este en los casos de robo de viviendas. Se interrogaron varios sospechosos, ladrones habituales, un jardinero de la zona, y por increíble que parezca, nadie sabía nada del tema. Y entonces Janet aportó varios sospechosos. Primero señaló como posibles autores del crimen a una pareja oriunda de Perú que recientemente se había mudado a la zona. Después señaló a un amigo de sus hijos, el cual frecuentemente les hacía bullying. El siguiente sospechoso fue una tía suya, la cual le prestó dinero para que ella abriera su propia peluquería, pero al ver que no lo hacía, le reclamó el dinero y le dijo que si no le daba el dinero de vuelta, algo malo le iba a pasar. También mencionó a un tal Carlos, el cual supuestamente tiempo atrás la había violado. Dijo que constantemente la amenazaba y extorsionaba, pero la policía jamás encontró a este tal Carlos, ni mensajes o llamadas al teléfono de Janet. Así que las autoridades investigaron un poco más a esta familia, descubriendo que Pablo Enrique estaba trabajando como manager y productor de la artista conocida como La Rancherita, como ya había mencionado. Estos mantenían una relación a escondidas, supuestamente, y la policía pensó que quizás por ese motivo Pablo Enrique quiso matar a los niños para empezar otra vida con La Rancherita, como suele pasar en otros casos criminales. Sin embargo, Pablo y esta mujer lo negaron en varias ocasiones, y los dos aparecieron de hecho ante los medios de comunicación para decir que era mentira. En ese mismo hilo, la policía revisó la coartada de este hombre y resulta que era verdadera. El día de los hechos estuvo trabajando y además tenía muchos testigos, sus compañeros de trabajo. Por lo siguiente, obviamente fue descartado.
La policía seguía centrada en el entorno familiar y todas las hipótesis que Janet llegó a ofrecerles fueron descartadas porque ella era la que ofrecía posibles sospechosos. Así que se fijaron también en su hijo mayor Christian, pero él también tenía una coartada sólida. El día de los hechos estuvo trabajando y también tenía testigos. Este caso, desde el minuto 1, ocupó todas las portadas. Se volvió un caso obviamente muy mediático y los medios querían captar cada momento del sufrimiento del matrimonio Rojo y querían sacarles hasta el más mínimo dato. Y fue entonces cuando dieron varias entrevistas para la televisión, pero hubo una en particular que dio un giro completo al caso y fue en la que Janet dio muchos detalles del día de los hechos. Para empezar, los investigadores veían que esta mujer hablaba mucho, quizás más de la cuenta, y contaba todo de un modo bastante frío. Según el fiscal, el relato de la madre no tenía compromiso sentimental, pero cada uno reacciona a situaciones traumáticas de diferentes maneras. Hay gente que llora, hay gente que grita, y quizás ella no era de esas personas. Pero lo que empezaba a ser extraño eran los detalles que iba dando, y es que describió cómo encontró a sus hijos y el lugar exacto en el que estaba cada uno. En la entrevista aseguró que fue la primera en entrar a la casa y que inicialmente vio el cuerpo de su hijo mayor, el cual se encontraba en el sofá. Dijo que empezó a gritar llamando a su hijo menor y que después subió a la segunda planta donde encontró el cuerpo sin vida de Esteban, dentro de la habitación de él. Porque como la alfombra es oscurita, es ploma. Y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas, estaba ahí. Entre las ventanas, sí, estaba ahí. Y yo cuando lo vi, no le vi al tiro la cabecita, o sea, yo lo vi que estaba de guatita así, le veo las patitas y lo voy a tomar así, le tomo las patitas y ahí lo veo, le veo para arriba y lo veo. Y quedé así, cuando digo acá está. Pablito movía su manito, así, me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie, a nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Este relato impactó al mundo entero, pero una vecina de esta familia, que vivía justo enfrente, presenció el momento del descubrimiento de la escena del crimen y pudo asegurar que las cosas no sucedieron como Janet estaba contando en televisión. El día de los hechos, a esos de las 8 de la noche, esta vecina estaba fuera de su casa y vio llegar a los padres y vio a Janet acercarse a la puerta. Vio también cómo la abría y entraba, como decir, al porche o la primera entrada de la casa, pero en ningún momento la vio entrar de lleno a la casa. Esta mujer dijo que estaba parada en la puerta y que después de unos cuantos segundos salió gritando, repitiendo que sus hijos estaban muertos. Según la vecina, Janet no pudo verlo todo porque en realidad no subió a la planta de arriba y ella ya estaba asumiendo los gritos, lo que había pasado. Y su declaración no tenía sentido. Es por esto que los agentes se centraron en ella como sospechosa. Así que hablaron con la jefa de Janet, Marcela, y le pidieron más datos sobre ella. Concretamente le preguntaron qué horario hizo el día del crimen y Marcela explicó que no fue el de siempre. Normalmente entraba a las 10 de la mañana, pero ese día llegó a las 2 de la tarde. Dijo que llegó tarde porque estaba buscando la cuerda de la guitarra de Pablito, que se le había dañado, y que además de llegar tarde, a eso de las 4 de la tarde, se ausentó por un tiempo y después volvió. Y que estuvo muy nerviosa el poco tiempo que estuvo en la peluquería. Su jefa proporcionó un dato también muy interesante, y es que al llegar al trabajo, lo que hizo fue lavarse el pelo, algo que no acostumbraba a hacer. A simple vista puede que esto no tenga la menor importancia, pero quizá le cayó sangre en el pelo y por eso se lo quiso lavar. Según las pericias, el ataque contra los niños se produjo entre las 11:30 y la 1:30, horario en el que esta mujer estaba en la casa. Es por ello que la policía le interrogó y le preguntó la hora exacta en la que se fue de la casa,
a lo que ella respondió que se fue a las 12:30 y que para entonces los niños estaban bien. Así que según esta mujer, ellos fueron atacados después de que ella se fuera. Y todo hasta aquí la hacía bastante sospechosa, puesto que un vecino de Los Rojos declaró que él le había regalado la cuerda que se le había dañado a Pablo días atrás. Así que la excusa de ella para llegar tarde al trabajo no concordaba. Por otra parte, según algunos testimonios, su relación con Pablo Enrique no iba bien. Sabía que él tenía una aventura con la rancherita y muchas veces para saber qué estaba pasando tenía que interrogar a los hijos. Los celos la estaban matando, así que ese podría ser el móvil del crimen. Por ello, la policía sacó una nueva hipótesis, y es que Janet era la asesina. Los psicólogos forenses describen lo que pudo ocurrir como el síndrome de Medea, que es una mujer que mata o lesiona a sus hijos para castigar al marido. Creía que Pablo le había sido infiel, así que a modo de venganza decidió matar a los niños. No obstante, todo esto era circunstancial porque no tenían pruebas físicas de que hubiera cometido el crimen. No habían encontrado el arma del crimen, no había testigos oculares, no había videos, no había nada. La única esperanza que tenían era Pablito, que él pudiera hablar y contar lo que había pasado. Pablito, por otro lado, superó los pronósticos y no solo se despertó, sino que a poco fue recuperando el habla. La policía sabía que si la madre era culpable, seguramente intentaría o bien hacerle daño o manipularlo. Así que colocaron vigilancia policial en la puerta de su habitación. Algunas fuentes dicen que la policía grabó a la madre intentando manipular a Pablito, diciéndole que el día de los hechos ella se despidió de ellos, que ella no hizo nada, pero otras fuentes dicen que quienes escucharon esto fueron las enfermeras. Pablito con el tiempo habló con la policía y dijo no saber qué pasó. Después de tomar una siesta en el sofá, no recordaba nada, pero que sintió que su madre estaba cerca de él o que sabía que estaba ahí. Un año después de ese terrible crimen, Janet Hernández fue arrestada y acusada formalmente de parricidio contra Esteban y parricidio frustrado contra Pablito. En diciembre del 2009 dio comienzo el juicio y ella en todo momento se declaró inocente. Decía que el culpable era ese tal Carlos y decía que durante bastante tiempo él la estuvo extorsionando. Si no le pagaba cierta cantidad de dinero cada mes, él le haría daño a sus hijos, y el mes antes de este crimen ella se negó a pagar. Durante el juicio, cuando Janet tomó el derecho a declarar, ella empezó a decir que contactó con su hijo fallecido, que tenía sueños premonitorios, que veía volcanes estallando donde no había volcanes, que veía el mar tragándose la tierra. Y la fiscalía dio por hecho que lo que buscaba la defensa era declarar que ella era inimputable por sufrir problemas mentales. Y en efecto alegaron que padecía psicosis endógena. Pero lamentablemente para ella, aunque todo era circunstancial, había mucho en su contra. Su vecina la vio fingiendo entrar a la casa, su jefa aseguró que el día de los hechos llegó tarde al trabajo, y su hijo mayor dijo que ella estaba cerca de él cuando él estaba en el sofá. Y es por esto que Janet fue condenada a presidio perpetuo con posibilidad de libertad condicional tras 20 años. En marzo del 2014, Janet consiguió un permiso penitenciario para asistir a la graduación de su hijo Pablito. Él mismo gestionó el permiso, puesto que aseguró que perdonó a su mamá y que prefiere enfocarse en el futuro y que mantiene un contacto regular. Él siempre la visita en la cárcel. Desde prisión, ella sigue diciendo que es inocente y ha concedido de hecho varias entrevistas y en todas repite lo mismo una y otra vez, que ella es inocente y que era el tal Carlos. Por su parte, Pablo Enrique terminó distanciándose de su hijo mayor supuestamente por culpa de la familia de Janet. Y él dijo: con mi hijo Pablo sí tuvimos contacto, pero después él se alejó y prefirió irse con su abuelo materno y hemos tenido muchos problemas. Él me escribe cuando necesita el dinero de la pensión y ahora estoy sin trabajo. Estoy intentando hacer lo que puedo. No obstante, según Pablito, esto no fue así. Él dijo en una entrevista que se sentía abandonado por su padre y que su padre empezó una nueva vida con esta Miriam, la rancherita, y actualmente tienen 2 hijos. A esto Pablo Enrique dijo textualmente: actualmente yo vivo con Miriam. Después de 2 años de lo que pasó, nos reencontramos y pasó lo que tuvo que pasar. Aquí abajo, de todos modos, le dejo todas las fuentes consultadas y
Hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones acerca de este caso. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.